Parroquia de Santa María del Rosario, Tlalixtequilla de Maldonado, Guerrero. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. 4 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde. Sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 122. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder
para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en este día. Digámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia, queridos hermanos, para cada uno de ustedes. Hoy es domingo, día del Señor, 4 de julio. Le damos gracias a Dios en este día por la oportunidad que nos regala de compartir su divina palabra, por esta bella oportunidad que el Señor nos regala para compartir las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, bueno, quiero enviar un saludo en este día a la hermanita Refugia Hernández García, de parte de su hija, para que Dios Todopoderoso le bendiga, que está cumpliendo años. Hermanita Refugia, me llamó la hermanita Refugia y estuvimos hablando. Padre, felicítame, hoy le felicito en el nombre del Señor y a todos los cumpleañeros, que el Señor le bendiga. Por aquí me escribieron: Padre, quisiera que le enviara un saludo a mi abuelo. Se llama Domingo Manuel Ortiz, del Salvador. Le gusta mucho escuchar la Santa Misa. Un saludo para el hermanito Domingo, que el Señor le bendiga, que el Señor le acompañe. Y a cada uno de ustedes en este día que el Señor nos regala, no se le olvide ir a la misa, y después de la misa busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, para que puedas disfrutar de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios explicada, la palabra de Dios en vivo. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema de los hijos de María. Muchas personas andan diciendo que la Virgen María tuvo hijos, pero eso no lo dice la palabra de Dios, eso lo dicen las personas. Y el que le crea la palabra de Dios va ganando. El que le crea a los hombres va perdiendo. El que le cree a la palabra es un creyente, el que le crea a los hombres es un creyón. Como nosotros los católicos no somos creyones, hoy vamos a ver con la Biblia que la Santísima Virgen María tuvo un hijo, no tuvo muchos hijos. Entonces, cuando se lee esta cita bíblica, Marcos capítulo 6, precisamente en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? La gente cree, la gente piensa, la gente hace que la Biblia diga algo que no lo dice. La gente se imagina que María tuvo más hijos, pero eso no lo enseña la palabra de Dios.
Eso lo enseña la gente. Miren, usted busca la Biblia, la lee completa y nunca encontrará una cita que diga María tuvo más hijos. Pero encontrará muchas personas diciendo María tuvo más hijos. Y de ahí que usted le crea la palabra de Dios o lo que le crea a las personas. La gente dirá María tuvo más hijos. La Biblia dice María tuvo un solo hijo. El día miércoles a la 1 de la tarde, hora de Venezuela, próximo miércoles, vamos a tener una actividad con un hermanito que no es católico, el día miércoles 7. Los invito a todos a la 1 de la tarde. Vamos a tener un debate con un pastor protestante aquí en Venezuela, en la comunidad donde yo trabajo. He invitado siempre a los pastores protestantes a hablar, a compartir. Pero hasta ahora, después de 4 años de haberlos invitado, uno quiso hablar conmigo en una comunidad. Uno quiso hablar en público y uno dijo que sí iba a hablar. Por eso este miércoles a la 1 de la tarde vamos a tener este encuentro, no te lo pierdas, para que usted vea cómo los protestantes dicen cosas que no están en la Biblia. Y vamos a hablar de las imágenes, de la idolatría. Ellos aseguran que los católicos somos idólatras por tener imágenes. La Biblia no enseña que tener imágenes es idolatría. La Biblia enseña que idolatría es tener a un Dios que no es Dios. Considerar que una imagen sea Dios, eso es idolatría. Y de eso vamos a hablar. Hoy vamos a compartir el tema de los hijos de María. Miren, San Marcos capítulo 6, versículo 1. Agárrese un lápiz, un cuaderno, agárrese una Biblia y vamos a buscar las citas. Porque si en algún momento llegan a decirnos María tuvo más hijos, usted puede decir un momentico, eso no lo dice la Biblia. María tuvo más hijos, eso no lo dice la palabra de Dios. Bueno, para que no nos engañen, busque lápiz y papel, busque la Biblia y estudiemos este tema de formación. Marcos capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Y vamos a escribir las citas bíblicas. Oigan, en aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Jesús estaba con sus discípulos. No pierdan este dato que es importante. Los discípulos que seguían a Jesús estaban con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué? ¿No es este el carpintero? Aquí se confunden los protestantes. El hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Qué? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Aquí dicen los protestantes y dicen las personas que no entienden la Biblia, que la leen pero no comprenden, que María tuvo más hijos. Pregunto, dígame usted católico, dígame usted, ¿sí o no? ¿Aquí dice la Biblia que María tuvo más hijos? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿No es este el carpintero? El hermano de Santiago, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Ahí dice la palabra de Dios, María tuvo más hijos. ¿O es un invento? ¿O es un engaño? Yo nunca he leído en la Biblia una cita que diga María tuvo más hijos, pero sí he escuchado a muchos no católicos que dicen María tuvo más hijos. Muchos protestantes que andan diciendo, muchos pastores que andan enseñando mentiras, diciendo que María tuvo más hijos, y eso es un error, y eso es un engaño, para que dejen de engañar, para que dejen de mentir. Fíjense, Marcos 6:3, no es este, hace referencia a uno, no dice estos, no es este, no dice, no son estos, no es este, el carpintero, el hijo de María. La palabra de Dios aclara que el carpintero, es el hijo de María. Que es Jesús, es el único hijo de María. No dice, no son estos los carpinteros, no son estos los hijos de María. No, la palabra dice, el hijo de María es el carpintero. Fíjense, miren su Biblia, obsérvenla, para que no se dejen engañar. Engañar es algo fácil.
Salir del engaño es más complicado. Hoy ustedes y yo aprenderemos que María tuvo un hijo, no varios. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿Cuántos hijos tuvo María? Uno, este. ¿Y quién es este? El carpintero. Ahora, sigue. Es hermano de Santiago, José, Judas y Simón. La palabra de Dios nos enseña que Santiago, José, Judas y Simón son hermanos de Jesús. Pero no enseña que sean hijos de María. Pero no enseña la palabra de Dios que sean hijos de la Santísima Virgen María. Eso lo enseñan los pastores protestantes. Les pasa lo de Kung Fu. Andan confundidos y andan confundiendo. Y muchas personas han caído en su engaño. Vamos a ver qué dice la Biblia, por ejemplo, de Mateo 27:56, donde enseña que Santiago, escuchen bien, Santiago y José tienen una madre que no es la Virgen María. ¿Cómo la ve? Mateo 27:56 le quita la falsedad a los argumentos protestantes que andan diciendo María tuvo más hijos. Santiago y José eran hijos de María. No, señor. La Biblia dice que Santiago y José son hijos de otra mujer que no es la Virgen María. Mateo 27:56. Vamos a escucharlo. Escríbalo ahí. Anótalo en los comentarios para que lo observemos. Entonces, Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, había una mujer llamada María, que era la madre de Santiago y de José. Pero como la Biblia dice que era María, los protestantes dicen, esa era la Virgen María. No. Porque al pie de la cruz de Cristo, el evangelista llama a la Virgen mujer. Llama a la Virgen como la madre de Cristo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:25, ¿se acuerdan? Al pie de la cruz de Jesús estaba su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba. Entonces los protestantes dicen, esa mamá se llamaba María, esa es la Virgen María. No, había una mujer llamada María, pero no es la Virgen María. Ahí es donde está la confusión de los protestantes. Que como la mujer se llamaba María, dicen, esa es la mamá de Cristo. No, dice la palabra de Dios en Mateo 27:53, que al pie de la cruz de Cristo estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Ahí estaba a los pies de la cruz de Cristo, estaba estas mujeres acompañando a la Virgen María. Santiago y José son hijos de una mujer llamada María, pero no son hijos de la Santísima Virgen María. Es ahí donde los protestantes se confunden. Los católicos tenemos claro que María tuvo un hijo. Entonces dicen, Santiago y José son hijos de María. Santiago y Juan son hijos de María. También está haciendo un error protestante. Porque Santiago y Juan tienen otra mamá que no es la Virgen María. Si usted lee, por ejemplo, ahí mismo, San Mateo, capítulo 20, versículo 20, usted se va a dar cuenta que Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, que Santiago y Juan tenían una mamá y tenían un papá. Mateo 20:20. Entonces se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos. Esos muchachos, Santiago y Juan, que los protestantes también dicen que son hijos de la Virgen María, tienen a otra familia, tienen otro hogar, pero no es la Virgen María. Miren, los hijos de Zebedeo, oigan, San Marcos capítulo 3, versículo 16, para que usted se dé cuenta que Santiago y José tenían una mamá llamada María. Santiago y Juan eran llamados hijos de Zebedeo. Tienen otra madre que un día se acercó a Jesús para pedirle un favor. Y San Marcos capítulo 3, versículo 17 aclara
que esos son hijos de Zebedeo y da los dos nombres, oigan, desde el versículo 16. Instituyó a 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijo del trueno. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, y el papá de Cristo era San José, no era Zebedeo. Por tanto, Santiago y Juan no son hijos de la Virgen María. Santiago y José no son hijos de la Virgen María. Cuando la palabra de Dios dice, llega su madre y sus hermanos, no significa que María tuvo más hijos. No son estos, no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José. Santiago y José y Santiago y Juan no eran hijos de la Virgen María. Santiago, José, Judas y Simón. Miren, San Judas escribe una carta. Si usted lee San Judas capítulo 1, versículo 1, usted se va a dar cuenta que Judas dice, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas no se presenta como hermano del Señor. Los protestantes lo presentan como hijo de María. Judas dice, yo soy servidor del Señor. Judas es presentado no como un hijo carnal de la Virgen María, sino como un servidor de Cristo, como un hermano de Cristo. Según los protestantes es hijo de María. Según la Biblia es un discípulo de Cristo. ¿Por qué hay engaño? Porque se desconocen las Escrituras. Judas y Simón. Simón es llamado el Simón el cananeo. Si usted lee San Marcos capítulo 3 versículo 18, dice a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo. A Simón lo llamaban el cananeo. A Jesús lo llamaban el nazareno. A Jesús no lo llamaban el cananeo porque su familia no era de allá. Su familia era de Nazaret. Su familia era de Galilea. Los hermanos protestantes calumnian a la Virgen María al decir que tuvo más hijos. Si usted lee el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, en el versículo 23, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios enseña que la Santísima Virgen María iba a tener un hijo, no unos hijos. La Biblia nos está enseñando que la Virgen María tendría un hijo. Los pastores protestantes están enseñando que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Ustedes verán a quién le creen, ¿a la Biblia o a los pastores protestantes que agregan cosas a la Biblia? Mateo 1:23, escuchen. Miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará un hijo, uno. Según la Biblia, la Santísima Virgen María iba a tener un hijo. Según los protestantes, la Santísima Virgen María iba a tener varios hijos. ¿Por qué engañan? Y entonces los católicos se confunden. Los protestantes se confunden. Oye, créale a la Biblia. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? ¿Hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Y la gente se quedaba extrañada. Y dice la palabra que Cristo ahí no pudo hacer muchos milagros. Que el Señor no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Que esto no nos pase a nosotros, que no perdamos la fe. Que la gente anda diciendo, María tuvo más hijos. Miren, no hay ninguna cita bíblica en las Sagradas Escrituras que asegure tal barbaridad. Eso lo dicen los protestantes, pero no lo dice la Biblia. Claro que sí, yo lo encontré.
llega su madre y sus hermanos. Mi madre y mis hermanos, Marcos 3:31, es aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Qué enseña la Biblia? Que el que haga la voluntad de Dios, ese es hermano de Cristo. Esa es madre de Cristo, esa es familia de Cristo, pariente de Cristo. Pero no dice María tuvo más hijos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Significa que María tuvo más hijos? No. Error. No enseña la Biblia que María tuvo más hijos. Padre, pero ¿cuál es el problema? A ver, que María haya tenido más hijos, ¿cuál es el problema? Entonces los protestantes quietos, no hay ningún problema. Sí hay un problema, pero ¿cuál va a ser el problema? María trajo a Cristo, al Salvador del mundo entero. Sí hay un problema. El problema es que había una profecía de Isaías 7:14 que decía que cuando una mujer quedara embarazada y diera luz y seguía siendo virgen, esa era la mujer de la profecía y de esa mujer iba a nacer el Mesías. Si la Santísima Virgen María tuvo más hijos, entonces nosotros no estamos siguiendo al Mesías, porque según la profecía la Virgen iba a tener un solo hijo e iba a seguir siendo virgen. Ese es el problema. Que cuando el protestante dice María tuvo más hijos, está en contra de la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14, que asegura, que atestigua que la madre del Salvador, que la madre del Mesías iba a tener un solo hijo. Ese es el problema. Si hay un problema grande que los protestantes no han visto, que deben abrir los ojos, y los católicos que se confabulan con los protestantes lo tienen. ¿Y cuál es? Que la Santísima Virgen María, según la palabra de Dios, debía tener un solo hijo. Según los protestantes, María tuvo más hijos. Y al decir eso, aseguran también que María no es la mujer de la profecía. Por tanto, dicen con sus acciones que Cristo no es el Mesías. Porque el Mesías debía nacer de una mujer virgen. Y de una mujer que iba a tener un hijo, no varios hijos. Que ustedes y yo podamos comprender que según las profecías, nuestra madre, la Virgen María, iba a tener un solo hijo, no varios. Según los protestantes, María tuvo muchos. Por tanto, niegan que Cristo sea el Mesías. Con lo que dicen, lo atestiguan. Vamos a creerle a la Biblia. Vamos a creerle a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos.